TV en la ciudad de Quito se encuentra el asambleísta Virgilio Hernández. Asambleísta, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias también. Se trata del Código de Ordenamiento Territorial, cuyo proyecto de ley está listo para ya el segundo debate. El único punto que falta es aún determinar sobre las asignaciones presupuestarias para los gobiernos locales, esto es prefecturas, municipios y las juntas. El Ministerio de Finanzas ha hecho su propuesta ya porque falta un punto por debatir, básicamente. El alcalde Nebot ha dicho de que esta se repercute porque se le debería a Guayaquil 34 millones de dólares. Muy buenos días. Mal se puede hablar de que en este momento se perjudica a una ciudad o una provincia porque precisamente todo el título que tiene que ver con las transferencias desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados todavía no se ha discutido ni se ha debatido en la mesa. Lo que hemos recibido en la mesa son insumos, básicamente información del Ministerio de Economía y Finanzas, y con esa información la mesa tendrá que realizar una propuesta que no solo sea para el próximo año, sino una propuesta que sea para el futuro y que permita cumplir el mandato constitucional. Es decir, que las transferencias sean automáticas, predecibles e inmediatas, de tal manera que no se afecte a ni uno solo de los gobiernos autónomos descentralizados. Cabe recalcar entonces que ¿de dónde sacó esa información? Mire, aquí, eso lo vuelvo a señalar. No hemos empezado a debatir siquiera el articulado y nosotros tenemos bases constitucionales bastante claras. Por un lado está lo que plantea el artículo 271 de la Constitución, que dice que los gobiernos autónomos centralizados deberán contar con por lo menos el 15% de los ingresos permanentes que recibe el gobierno central y el 5% de los no permanentes. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es lo que plantea la propia transitoria de la Constitución, que señala que ningún gobierno autónomo centralizado, ninguno, podrá recibir menos de lo que recibió el 2008. Y es importante señalar que el 2008, si uno mira un promedio, un comparativo de toda la década, es el año en el que más altas transferencias hicieron desde el gobierno central a los gobiernos autónomos centralizados. Usted está esperando... Sí, siga, por favor. Por lo tanto, esta información de que se estaría perjudicando a un municipio, en particular al de Guayaquil, o a diferentes municipios, no tiene todavía fundamento, no tiene sentido, porque ese es precisamente el título que aún no hemos debatido en la comisión. Nosotros teníamos que cumplir ese plazo hasta el 23 de diciembre para poder sobre este aspecto también consensuar con AME, con CONCOPE, con CONAJUPARE, con todos los actores. Hemos incluso pedido que este plazo no sea prorrogado de tal manera que eso se pueda discutir con la suficiente tranquilidad, procurando el consenso que siempre hemos buscado obtener en la mesa y sin que esto efectivamente pueda afectar a los gobiernos autónomos. ¿Este plazo se los darían este plazo para ustedes conversar, para consensuar con prefecturas, municipios y juntas? Porque tienen previsto ustedes el debate del 23 de diciembre. Por ello, nosotros hemos planteado ya al presidente de la Asamblea, y el presidente de la Asamblea inicialmente ha estado de acuerdo en que podamos prorrogar este plazo, de tal manera que este debate pueda hacerse como se ha hecho siempre en la mesa, con absoluto respeto, con absoluta altura, recogiendo todos los aportes, pero al mismo tiempo con una conciencia clara de que estamos a favor de un Ecuador unitario, pero al mismo tiempo un Ecuador descentralizado. Y un avance en la democratización es precisamente un avance en la descentralización. Por ello, siempre, desde el primer momento, lo que hemos hecho es defender los intereses de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de la unidad nacional. Entonces cabe preguntar nuevamente, la fórmula de repartición que establece el Ministerio está tomando en cuenta este 15% de los ingresos permanentes y el 5% de los no permanentes, como son los recursos petroleros. Eso no hay duda, eso no está en discusión porque es un mandato constitucional. Además, no está en discusión, como pasa, por ejemplo, en este año, que si estos recursos no alcanzan para cubrir el monto que se destinó en el año 2008, tiene que establecerse esas asignaciones y adicionalmente también establecerse un margen en el que puedan ir creciendo los gobiernos autónomos e ir corrigiendo las inequidades que históricamente se han construido en el Ecuador. Esto es una cosa importante. Tenemos y estamos en la obligación no solo de mantener lo que dice el artículo 271, la transitoria 14, que señala precisamente que nadie puede recibir menos, pero también tenemos que ir construyendo un país en el que exista mayor equidad, que entre las ciudades, las provincias, no existan las disparidades que en este momento existen.
Por ello es fundamental avanzar con una discusión absolutamente democrática, buscando la mayor cantidad de acuerdos y sobre todo buscando que de ninguna manera, y ese no es el interés, se pueda afectar los intereses de los gobiernos autónomos descentralizados. Democratizando este Código de Ordenamiento Territorial tiene 610 artículos más o menos. Este código tiene más o menos 650 artículos. Nosotros hemos venido ya realizando diversas actividades de socialización en diferentes lugares del país. Hemos planteado diversas iniciativas también y creo que además el diálogo de ninguna manera ha sido un diálogo que no se escucha, sino que se han ido viendo, que se va incorporando los distintos planteamientos que se han hecho a lo largo y ancho del país. Hay una inclusión muy importante, el unir a las juntas, ¿no? Por primera vez se las está tomando en cuenta también, juntas parroquiales, en fin. La Constitución señala a las juntas parroquiales como gobiernos autónomos descentralizados, establece competencias. Nosotros hemos sido celosos de esas participación de ellos. Y básicamente lo que buscan es que sean una instancia que promueva la participación, que promueva el involucramiento de la comunidad. Por ello, no solo que en este código estamos cumpliendo con las competencias que la Constitución les asigna, sino también permitiendo que los gobiernos cantonales y provinciales puedan permitirles la delegación de competencias y de recursos para que puedan atender de mejor manera las necesidades de la población. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Gama Noticias. Vamos a continuar con Valeria en Quito. Buen día. Gracias.